Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a este curso de doctrinas esenciales de la fe cristiana. Hoy estuvimos presencialmente en el templo y bueno, nos sentimos muy alegres porque dimos el comienzo hoy de nuestro ciclo 2025. Es el primer ciclo de este año que abarca de febrero a junio tentativamente, y bueno, vamos a estar en este curso, en esta serie de lecciones que son básicas para la fe cristiana. Tal como comentábamos, son básicas o esenciales porque si queremos comenzar a construir una nueva vida en Dios, debemos tener bases, debemos tener los cimientos, y esto es parte de los cimientos: tener las bases, conocer aquello que es lo más básico del cristianismo para introducirnos en una nueva vida que es en Dios. Y bueno, esto es sumamente importante que nosotros lo adquiramos, todos estos principios, y esta serie de lecciones viene para ayudarnos a crecer en esta nueva vida que Dios nos está dando. Bien, pues mi nombre, como ya lo comentamos presencialmente, es Emanuel Godina. Es un gusto tenerlos en este curso de doctrinas esenciales de la fe cristiana. Bien, vamos a estar introduciéndonos ya a la primera lección, en la cual estuvimos hoy abordando, pero vamos a hacerlo grabado para que ustedes lo puedan revisar una y otra vez, y todo esto, si algún detalle no vimos en la semana, ustedes lo pueden estar revisando y pueden estar aprovechando al máximo todos los elementos que vamos a estar explicando en estas lecciones, en esta serie de lecciones o en este curso de doctrinas esenciales de la fe cristiana. Bien, la primera lección en la que vamos a estar abordando es la siguiente. El nombre de ella es la existencia de Dios, lección número 1. Para la existencia de Dios, bien, cuando hablamos de la existencia de Dios, como cristianos no ponemos en tela de juicio esto, pero a veces las dudas vienen por diferentes frentes. A veces nos encontramos con personas que no creen en Dios, que dudan si Dios existe, y bueno, cuando venimos al camino de Dios, nosotros ponemos fe, ponemos confianza en Él. Y cuando hablamos de la existencia de Dios, es que hay un Dios creador de todas las cosas, el cual también nos creó a nosotros. Y ese Dios creador de todas las cosas, incluyendo las cosas que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros mismos, Dios quiere relacionarse con nosotros. Este Dios creador quiere relacionarse con nosotros. O sea, hay un Dios y Él quiere relacionarse con nosotros. Bien, cuando hablamos de la existencia de Dios, bien, nomás para cerrar este punto, cuando vamos a ir a la Biblia no pone en tela de juicio o en duda si Dios no existe o ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Porque la Biblia está para presumir o para presentarnos la realidad sobre ese Dios verdadero. Es decir, si nosotros queremos conocer al verdadero Dios de la manera correcta, como Él quiere revelársenos, tenemos que conocernos a través de su palabra, de la Biblia. Por eso es que queremos conocer a ese Dios creador, pero lo hacemos a través de su palabra. No podemos hacerlo a través de lo que nosotros creemos o pensamos, ¿sí? Porque creeríamos en nuestro propio Dios. Tenemos que creer en cómo Él se nos ha revelado en la Biblia, ese Dios creador, el cual con suma inteligencia ha hecho todas las cosas. Bien, esta lección tiene los siguientes propósitos. El primero de ellos es explorar las diferentes explicaciones sobre el origen del universo y reflexionar sobre su razonabilidad. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero nos referimos en esto a que hay que verlo de la manera en que cuáles son las opciones que tenemos y ver qué tan razonable cada una de ellas son. Bien, enseguida, el siguiente objetivo es analizar la evidencia del diseño en la naturaleza y su relación con la existencia de un creador. Reflexionar sobre el origen de la moralidad y su posible conexión con un ser supremo, en este caso Dios. Comprender por qué la fe en Dios no es irracional, sino una respuesta a la evidencia observada. Y por último, el objetivo de esto es también cuestionar sus propias creencias y abrirse a la posibilidad de conocer más acerca de Dios y su mensaje. Esto es a través de su palabra. Bien, primeramente vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Crees en Dios? Yo creo que en este momento todos, no sabemos, pero no todos. Si hacemos esta pregunta a cualquier persona que nos topemos en el camino, podríamos recibir dos tipos de respuesta y una que supuestamente está en medio. ¿A qué nos referimos? Si tú haces esta pregunta, ¿crees en Dios? Alguien te va a decir un sí o un no.
O te encuentras quizá con alguien que duda, que es la que pudieras, decimos, estar intermedio y no dudo. Creo que sí, creo que no. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Bueno, independientemente esté en duda, ¿no? Pero debería estar debería de decidirse por una respuesta, ¿no? Decir, sí, creo en Dios o no. Pero la pregunta aquí más compleja, si alguien dice, ¿crees en Dios? Y te dice, no, no creo, pues él debería de dar una razón por qué no cree en Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser creador de todas las cosas, recuerden. Porque si alguien dice, yo no creo en Dios, bueno, entonces, ¿qué explicación tiene? ¿Cómo es que todo lo que nosotros mismos, incluyéndonos la vida, todo lo que vemos alrededor, cómo es que llegó a existir? Por eso de fondo vemos estas imágenes tan sorprendentes, hablando acerca del universo, cómo es que el universo tan vasto llegó a existir. O sea, si solo, ahorita vamos a reflexionar un poco más sobre esto. Pero bueno, si decimos que no, tendríamos que dar una respuesta. Si no crees en Dios, bueno, no creo. ¿Por qué? No sabemos cuáles podrían ser las respuestas de alguien. Pudieran ser muchas respuestas, muchas posibles respuestas. Quizá alguien dice, no, no creo porque no hay evidencia de ello. O no creo porque yo nunca lo he visto. O yo no creo porque la gente es mala, ¿no? Pueden dar distintas explicaciones de por qué. Pero si decimos, ¿crees en Dios? La respuesta, si yo digo sí, bueno, pero ¿por qué si crees en Dios? Y aquí es donde cada uno de nosotros debe responder. O sea, yo creo en Dios y Dios, según se haya manifestado en nuestras vidas, nosotros podemos dar una explicación o decir el por qué, dar la respuesta al por qué si creo en Dios. Bien, y aquí yo creo que cada uno debemos dar una respuesta. En mi caso yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero, porque Él es la mejor explicación y porque Él, aparte de ser la mejor explicación de por qué están todas las cosas, porque sé que Él es el creador inteligente que con suma inteligencia, con gran poder ha creado todas las cosas, pero también porque Él es bueno, porque Él se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha dejado ver que Él no solamente es un ser creador inteligente que está allí para no relacionarse con nosotros, sino que todo lo contrario, ese ser creador inteligente que hizo todas las cosas con mucha inteligencia, Él quiere llegar a tener una relación personal con nosotros. Y yo pudiera responder eso, ver que Él se ha relacionado conmigo y yo digo, Él es bueno. ¿Por qué crees en Dios? Porque Él me ha salvado, porque Él ha hecho muchas cosas en favor de mí, porque Él es Dios, porque Él es digno de que creamos en Él, digno de que confiemos en Él. Muchas por qué, ¿no? Cada quien aquí debe reflexionar y dar un porqué. Los que respondemos que sí creemos en Dios, los voy a dejar que piensen en ello. O sea, ¿crees en Dios? Sí. ¿Por qué? De su respuesta. Bien. Esto es la primera parte, la introducción. Y como decíamos, la Biblia no pone en tela de juicio la existencia de Dios o presenta en duda, no. La Biblia lo afirma, lo presume, ni siquiera trata ese tema, porque ya nos presenta como da por hecho que Dios está ahí y que es el creador, y se nos revela y se nos presenta a nosotros a través de su palabra para que creamos y confiemos en Él. Bien, cuando hablamos del universo, porque estamos viendo fotos que están relacionadas con el universo y todo esto tan grande, debemos de llegar a la conclusión de por qué el universo está ahí, cómo es que llegó a estar ahí. Y si hacemos la pregunta, ¿cómo es que el universo llegó a estar ahí? Solamente hay 3 posiciones, o podría haber 3 opciones nada más. De esas 3 yo no entiendo cuál otra pudiera haber. Una es que el universo llegó a estar ahí por sí solo. O sea, por sí solo el universo se explotó y de la nada, ¡pum!, se formó, y todo ese encadenamiento de partículas y de planetas y de galaxias, sistemas solares y todo esto que hay tan complejo y tan vasto, pues de alguna manera llegó a estar allí. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegó a estar ahí? O sea, ¿por qué es eterno? ¿Por qué es eterno? Pero esa podría ser la primera opción, es eterno. La siguiente es porque dijimos, la primera es porque el universo es eterno. La siguiente opción que tenemos nosotros para decidirnos es porque hay un ser inteligente que lo diseñó, que lo creó. Hay un ser eterno que lo creó. Y la otra opción es que Él surgió de la nada. La primera es eterno, que Él siempre ha estado ahí.
La segunda, un ser inteligente lo creó. O la tercera, que surgió de la nada. Ahora pensemos, ¿cómo algo que es tan complejo, que está, incluso el universo tiene una configuración como de números? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, piense usted que va a cocinar un pastel. Para cocinar un pastel necesita una cantidad de harina, es decir, una medida, o decir, un kilo de harina, no sé, pero suponga que es un kilo. Necesita una cantidad de azúcar, una medida correcta. Necesita ponerlo dentro del horno una cantidad de tiempo correcta, y aparte de una cantidad de tiempo, una medida de temperatura también correcta. O sea, si usted no tiene la cantidad de vida de aceite, de huevo, toda la receta, no tiene la temperatura correcta, no tiene ni el tiempo correcto, ¿qué pasa si modificamos el tiempo? Fíjense, ya tenemos al menos ahí 3-4 parámetros, ¿no? Esos son los parámetros, porque usted tiene tiempo, es decir, ocupa estar 1 hora, pero también ocupa estar a cierta temperatura, no sé, a 70, 100 y tantos, no sé. Pero ocupa esos parámetros para que el pastel pueda hacerse y salir bien. Pero ¿qué pasa si modifico uno de ellos? Por ejemplo, modifiquemos la temperatura. El tiempo se conserva igual, las unidades, las medidas de los materiales se conservan igual, pero usted modifica la temperatura. Le voy a poner ahora 300 grados centígrados en el mismo tiempo. Pues esto va a salir, se va a quemar, ¿no? O si dice voy a dejar la misma temperatura, pero lo voy a dejar de durar 1 hora, lo voy a dejar nomás 20 minutos y lo saca, o va a salir crudo. Pero se da cuenta que son parámetros correctos. Bueno, el universo es muy similar, pero en algo. Este es un ejemplo muy sencillo, muy corto, muy simple, pero es para que podamos entender cómo es el universo. El universo también tiene parámetros, pero muchísimos más, para que se pudiera dar como hoy está y se pudiera dar la vida que hoy está. O sea, nosotros sé que hay vida, hay personas, todo esto, el universo tiene vida. O sea, vida de que tienen las condiciones ideales para tener vida. Nosotros, los seres vivos, todo lo que hay. De tal manera que no pudo haber surgido de la nada. O sea, algo tan complejo no se puede hacer de la nada. Es como mencionamos el ejemplo del teléfono celular. Un teléfono celular, ¿cómo es que algo tan complejo se puede hacer de la nada? Es bien difícil, porque el teléfono tiene muchísimos componentes que nosotros, cada uno de ellos tiene un propósito de estar ahí porque sí. Pero es como si dijéramos, vamos a tomar arena, agua y tierra, agua y lo que usted quiera, cualquier otro elemento, lo pone en una bolsa y la bolsa la sella y la deja allí unos 200 años, y al transcurso de 200 años viene y la abre y se encuentra en un celular. Sería imposible. O sea, ese resultado sería imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo sumamente complejo como para que nada más con mezclar los elementos y estarles dando vueltas se llegue a hacer un chip, se llegue a hacer una carcasa, bueno, todo eso y una pantalla como hoy la hacemos, ¿no? Algo tan complejo, un smartphone. Bien, tenemos estas opciones. Entonces, de la nada no pudo haber surgido. La otra es que sea eterno, que el universo sea eterno, que haya estado ahí desde siempre. Pero ve usted, en pantalla tenemos que la ciencia, cuando hablamos de ciencia hablamos, ¿verdad?, de aquello que podemos encontrar en los libros y que ha sido corroborado, estudiado y que ha sido ejecutado una y otra vez y siempre nos da el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un experimento para comprobar que la gravedad existe, usted toma un X objeto, se pone en el techo y lo arroja. Y cada vez que lo arroje va a caer. Entonces dice, ¿sabes qué? Hay algo que lo hace caer. Y bueno, se llegó a la conclusión de que hay gravedad. Y usted puede sacar un número de la gravedad. Eso es ciencia, ¿sí? Comprobarlo, y lo haga quien lo haga, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, eso que se practica sí es la ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencia, nos referimos a ese campo de estudio que busca ver cómo el mundo físico está, con la realidad, cómo se compone con todos estos fenómenos físicos, y nos encontramos muchas cosas que dejan huella de que el universo no es eterno. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que es algo que está comprobado, nos dice que el universo tuvo un comienzo. Aquí usted puede ver un time click. Ahí está
el primer comienzo, un destello que se le llama ese punto inicial de todas las cosas, y a partir de ese punto pasaron millones y millones de años y llegamos a tener todo lo que hoy vemos, galaxias y todo este conglomerado de materia y todo lo que hay, ¿no? Y entre ellas está nuestra galaxia, la Vía Láctea, y está nuestro sistema solar, y en el sistema solar está nuestro planeta Tierra, y así, ¿no? Pero vea, tiene un comienzo. O sea, no puede ser eterno. La ciencia nos dice que tuvo un comienzo. Incluso el universo tiene un final, por si no lo sabían. La ciencia dice que según las leyes que están de físicas, nos dice que el universo está designado que un día se va a colapsar, va a perder toda su energía y va a morir. Así. O sea, tuvo un comienzo y también tiene un final. ¿Cuándo? No sabemos. Eso no lo sabemos nosotros. No está en nuestra capacidad saberlo. Pero sí sabemos que tiene un principio y un final. Y si tiene un principio, fíjense bien, no es eterno. Si no ha estado ahí desde siempre, no es eterno. Pero tampoco surgió de la nada. ¿Sí? No puede surgir de la nada. Entonces tiene un principio. Y si tiene un principio, vea usted lo que dice la Biblia. Esto corrobora perfectamente, está en armonía con lo que la Biblia dice. Génesis 1:1. Usted puede ver que Génesis es el primer libro, cuando abre su Biblia de izquierda a derecha, el primer libro que se encuentra, Génesis, el comienzo, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio. ¿Cuándo? En un principio. En un momento ocurrió algo, un arranque de las cosas. Creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos de los cielos, hablamos de toda esta expansión que se ve aquí. Toda esta expansión. Estamos viendo toda esta expansión. Surgió en un momento los cielos. Y luego después surgió la tierra. Tan solo vea usted toda esta grandeza, esta cosa tan maravillosa. Sí, ver la complejidad de las cosas. Pero bueno, vemos que entonces la Biblia nos dice que hubo un creador de todas las cosas. Hubo un principio. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta cómo la ciencia está en armonía con lo que la Biblia enseña? No están divorciados, no están separados. Incluso vea usted lo que nos dice Romanos 1:20. Recuerde, la Biblia no intenta probar que Dios existe, simplemente lo afirma. Romanos 1:20 dice lo siguiente en este título: la creación da testimonio de un creador. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, hablamos de Dios. Usted quiere ver la misericordia, qué tan grande es el poder de Dios. ¿Cómo lo vemos manifestado? Bueno, ¿cómo vemos manifestadas las cosas invisibles de Dios? O sea, su grande poder y su deidad, o sea, qué tan grande todo lo que Él es, ¿dónde lo podemos nosotros ver? Bueno, dice la Biblia que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Es decir, a través de esto, vea estas imágenes. Esto es parte del universo, todo este destello hermoso lleno de estrellas. Acá en esta imagen tenemos lo que se conoce como la cadena del ADN. El ADN, si esto es visto con un microscopio muy muy pequeñito, y todo esto está en nuestras células. El ADN contiene mucha información. Dijo por allí Bill Gates fue parte del fundador de Microsoft. Lo que usted ve en su celular, o incluso, parte de algunas del celular y de las computadoras, él es fundador de todo eso, de programación, software, computadoras. Dijo que el ADN es como un lenguaje. Entonces el ADN es como un lenguaje. O sea, está dentro de usted escrito cómo es usted. Contiene toda su información física, de lo que es usted por fuera, incluso hasta cómo es en parte su comportamiento. Todo eso contiene el ADN. Esa programación es como si fuera un lenguaje en el cual nos programaron para que cada humano va a ser de cierta manera, cada ser vivo va a ser de cierta manera. No esté lo hermoso de los paisajes. Pues toda esta creación es la evidencia de que hay un ser inteligente detrás de todo esto. El universo tan grande que muestra una cosa tan sorprendente. El universo tiene alrededor de 13.700 millones de años. Vea usted, es una cantidad enorme de años. 13.700 millones de años. El ADN,
y la hermosura de su creación, los paisajes. Y vea usted estos datos. Vea estos datos. Es decir, la ubicación del Sol, la posición del Sol en la galaxia es ideal para la vida, evitando radiación peligrosa y asegurando estabilidad orbital. Es decir, la ubicación entre la Tierra y el Sol, donde está justamente ahorita nuestro Sol, es donde justamente debe estar para que la vida sea posible en la Tierra. Usted piénselo, casualidad o diseño. Ahora, la ventana del universo, nuestra ubicación, donde nosotros nos encontramos ubicados, permite una vista clara del cosmos, del universo, facilitando descubrimientos científicos sobre la estructura y origen del universo. Es decir, ¿estamos aquí por casualidad o estamos puestos aquí para observar la grandeza de nuestra galaxia y de las cosas que Dios ha creado? Y para que no tengamos excusa. Es decir, no, es que no hay evidencia, no hay forma de ver. Y cuando vemos toda esta hermosura de las cosas que Dios ha creado, en la posición donde nos encontramos, en esa ventana al universo donde podemos ver toda nuestra galaxia, pues no tenemos excusa. Bien, tenemos la estrella adecuada. La vida requiere un sistema estelar único. Los sistemas con múltiples estrellas pueden causar inestabilidad en las órbitas planetarias habitables. Es decir, tenemos un sistema solar que tiene un sol, y alrededor de todo ese sol están todos estos planetas. Si hubiera otras tantas estrellas, o sea, si hubiera, como lo estamos mencionando aquí, pudiera no dar las condiciones necesarias, porque como dice aquí, pueden causar inestabilidad en las órbitas planetarias habitables. Es decir, pudiéramos ser atraídos de más o alejarnos. Puede haber ahí algo que no es estable, ¿no? Y eso no daría las condiciones para la vida como hoy la tenemos. Tenemos una sola estrella. Planeta correcto. Cheque usted, estamos en el planeta correcto. La Tierra tiene la temperatura, gravedad precisas para retener agua y eliminar gases dañinos, permitiendo condiciones óptimas para la vida. Muchos datos que nos dejan pensando, ¿no? Pero solamente todo esto está puesto para que leamos este versículo y nos quede claro, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, su grandeza, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengamos excusas y decir, es que Dios no está, no existe. Ahí está Dios. La Biblia nos lo presenta, a este Dios creador de todas las cosas. Y recuerden, la Biblia no intenta probar que Dios existe, sino simplemente lo afirma. Bien, ahora pasemos al siguiente punto. Aunque ya lo tocamos ya le dimos una entrada, pero bueno, vamos a tocarlo. Explicación sobre el origen del universo. Dijimos que existen 3 explicaciones sobre cómo llegó a existir el universo. O es eterno, el universo eterno es que siempre ha existido, así, sin cuestionar, siempre ha existido. ¿Sí? Pero ya vimos que eso no es posible porque la ciencia lo ha descubierto que no es así. El universo tuvo un comienzo por la teoría del Big Bang. ¿Sí? Casando o ensamblando perfectamente con lo que la Biblia dice: en el principio, el comienzo, Dios hizo los cielos y la tierra. Bien, el universo es autocreado, o sea, por sí mismo se hizo, pero para llegar a decir que algo tan complejo se hizo solo, es como decir que el desorden crea orden. ¿Cómo puede el desorden crear orden? No tiene sentido. Decir que el desorden crea orden. Es como tomar, dijimos el ejemplo, tomar tierra, agua, tomar otros elementos, ponerlos en una cajita, en una bolsa, cerrarla, batirla, tirarla, golpearla, patearla durante unos 100 años, y cuando la abramos encontramos un celular. No tiene sentido. O sea, como algo tan complejo puede salir algo del desorden. No puede ser. Entonces, si creemos en eso, es como decir que un celular puede salir, una computadora puede salir de hacer ese experimento. Es irracional, ¿no? Entonces, lo más racional es creer que el universo es creación divina, que es obra de un creador sumamente inteligente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el eterno creador de todas las cosas. Y Él lo hizo con su eterno poder, con su grande majestad, ¿no? Con todo su infinita sabiduría e inteligencia que hay en el ser creador eterno de todas las cosas, Dios. Bien, aquí en este punto ya sabemos, ya lo discutimos, pero reflexionemos lo siguiente: ¿cuál de estas opciones es más razonable? Piénselo. Ya sabemos la respuesta porque ya lo vimos y porque sabemos qué es lo más razonable.
Bien, vamos a pasar a otro punto, el cual no es menos importante ya para casi culminar esta lección. La moralidad humana y Dios. Esto de la moralidad humana nos deja ver, si ustedes se dan cuenta, en todos nosotros, los seres humanos, siempre hay algo que cuando vamos a hacer una acción, hay algo como que nos raspa o nos incomoda. No sé si les ha tocado que usted va a tomar una decisión que sabe que involucra la moral, o sea, la moral es como aquello que es bueno, lo malo. Entonces como que hay algo que me impide hacerlo, me raspa, me incomoda, pero a veces nos creemos valientes y lo hacemos y pagamos las consecuencias, ¿no? Tenemos consecuencias que son desagradables o que nos traen mal para nosotros. Sí, esa es la conclusión. Recuerde que la Biblia dice, mira, la Biblia nos dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Si usted siembra un árbol de manzanas, va a pasar los años y va a cosechar manzanas. Entonces, en base a este principio, la Biblia nos dice, hablando acerca de Dios, Jesús nos dijo que Él es el dador de la vida, que Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. Entonces, si nos decidimos por Dios y buscamos de Dios, estamos sembrando para nuestra vida lo que tiene que ver con Dios. Pero si tomamos lo malo, que la Biblia dice que el enemigo, el mal, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y le damos al pecado, a la inmoralidad, al mal, continuamente estamos viviendo en una vida que desagrada a Dios, ¿qué vamos a cosechar? Entonces, esto de la moral, a eso nos referimos, que aquello que está en nosotros que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, la pregunta es, ¿por qué todos los humanos tenemos ese sentir en nosotros que nos raspa algo? Todos podemos categorizar de algo horrible, terrible, cuando un adulto violenta de manera de manera voluntaria, que disfruta martirizar a otros. Todos categorizamos eso como algo que es despreciable. Es como un hombre que viola a una niña, o que abusa de un niño, o de un anciano, de alguien que es indefenso. Todos sentimos un rechazo natural por eso. ¿Pero por qué? Y eso es en todas partes. En todas partes. Alguien que no está bien de sus facultades, que ha logrado un grado de maldad. Por ejemplo, si pensamos quién fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue un personaje que decidió que los judíos debían morir porque debían morir, tal cual es. Fueron dedicados a experimentos y cosas terribles. Solamente porque él lo decidió así. Pues, pero ¿cómo estaría el corazón de este hombre? ¿Sí? Eso es maldad. Romanos 2.15 nos dice la Biblia. Vaya a Romanos 2.15, que igual está en pantalla, usted lo puede ver aquí. Dice, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Es por eso, o sea, ¿de dónde viene la moralidad? Porque Dios ha puesto su ley. Es decir, ¿se acuerda que nosotros hablábamos de esto, del ADN? Que es un lenguaje, como una programación que alguien ha puesto, que ahí está, y nos ayuda a hacer como lo individual cada quien es, ¿no? Cada quien tiene sus gestos, lo que lo define por fuera. Bueno, todo ese lenguaje de programación que ya está ahí en nosotros. ¿Cómo es que está ahí? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, Romanos 2.15, la ley de Dios está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando hablamos de corazón no hablamos de este músculo como tal, ¿no? Sino que la Biblia se refiere ahí dentro de nosotros, en nuestro ser interno, en lo que Dios ha puesto en nuestra alma. Allí en esa parte interna que no vemos, pero sabemos que ahí está. Ahí está puesta la ley de Dios, eso que nos incomoda, que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si no hay Dios, ¿por qué hay reglas morales universales? Piensen esto. Si no hay Dios, si dijéramos Dios no está, entonces ¿por qué hay reglas morales universales? ¿Cómo es que eso que distingue entre lo bueno y lo malo está ahí en nosotros? ¿Quién lo puso? ¿Llegó también a estar solo? O usted dígame, ¿cuál es ¿a qué color tiene la justicia? ¿Cuánto mide la justicia? ¿Cuánto mide la verdad? Se da cuenta que son cosas que no las podemos medir, no las podemos tocar, son intangibles. Bueno, es intangible, pero no porque no lo pueda ver o no lo pueda tocar, no significa que ahí están. Son cosas que allí están, sabemos porque las podemos experimentar, pero ¿cómo? Si ellas están ahí, ¿quién las puso? ¿Cómo llegaron a estar ahí?
¿Cómo está ese sentir en nosotros? Esa ley que nos incomoda y nos raspa cada vez que tenemos que tomar una decisión y está entre, hago esto, o no sé, me incomoda, lo hago o no lo hago, pero hay algo ahí que nos hace incomodarnos para tomar decisiones buenas o malas. Bien, eso, como la Biblia nos dice, que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Ahí está en nuestro ADN, en nuestro ser. Ahí está puesto. Porque somos una creación, somos el diseño de Dios. Bien, la respuesta a esta es, si no hay Dios, ¿por qué hay reglas morales universales? Bueno, hay reglas morales universales porque hay un creador que las puso. Bien, ya para culminar este último punto, vamos a hablar sobre la fe y la existencia de Dios. La Biblia nos dice que en Hebreos 11:6, que es necesario, o sea, la fe es confianza, es confiar. Sí, es creer, pero es creer, es confiar en Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no pone, ya lo dijimos varias veces, no pone en tela de juicio, presume la existencia de Dios, pero no solamente lo presumo, sino que la Biblia nos invita a confiar en Dios, porque Él quiere tener una relación con nosotros, pero Dios quiere que nosotros, es decir, que ya sabemos que hay un Dios, pero Dios quiere que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para nosotros agradar a ese Creador, el que nos ha hecho, nos ha diseñado, para agradarlo hay que creer en Él, confiar en Él. Hay que confiar en Él porque Él tiene todo el poder. A veces es complicado, ¿verdad? Porque hay dificultades, nuestra fe es puesta a prueba y pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Cuando no tenemos cierta economía, solvencia, somos probados. Todos hemos pasado por momentos difíciles como padres, especialmente ustedes. Ahí está complejo a veces, es difícil, pero Dios nos prueba. Dios siempre tiene la solución al final, crean, de cada problema, pero Dios nos prueba, pero esto Dios lo hace así para que nosotros aprendamos a confiar mayormente en Él y le agrademos. Ahora, la fe no es irracional. Pensemos en lo que es racional o irracional. Ya decíamos que algo irracional sería que algo tan complejo surja de la nada. Eso no es racional, es irracional. Pero la fe que usted pone en Dios, usted se ha decidido creer en Dios, en que hay un creador de todas las cosas, que el universo, las cosas no llegaron a estar ahí porque sí, ni porque sean eternas. Eso no tiene sentido, ni la ciencia lo apoya. Pero lo que sí, la Biblia nos dice entonces que Dios es creador de todas las cosas, y su fe, usted pone su confianza en este Dios creador de todas las cosas, no es irracional, sino que es lo más racional, es lo más sensato confiar en el creador de todas las cosas, ¿sí? La fe no es irracional, sino una respuesta a la evidencia que nosotros observamos. Recuerde, Romanos 1:20, lo repetimos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Bien, ya para casi culminar, Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia y la experiencia personal. Dios, Él es el creador, el único y verdadero, y Él quiere no solamente que sepamos que Él está ahí. Es bonito saber que Dios está ahí, tiene poder, pero Dios nos invita a experimentarlo. O sea, ese poder que vemos a través de las cosas creadas y decir, Él está ahí, Él es el creador. Bueno, no solamente se queda en ese plano. Dios quiere llevarnos al siguiente plano, el cual es que nosotros le vivamos, le experimentemos, aprendamos a tener cada uno una experiencia con Él, es decir, la experiencia personal con Dios. Y esto es algo grande, porque el creador del cosmos, de todas las cosas maravillosas que hemos visto, ese creador de todas las cosas, nos invita a tener una relación con Él, que confiemos en Él, que le agrademos a través de la fe, de poner nuestra confianza en Él. Dios quiere relacionarse con nosotros, la Biblia nos lo deja claro. Él quiere comunicarse con nosotros y que confiemos en Él y que nos dejemos bendecir y Él transforme toda nuestra vida y haga nuestra vida de algo mucho más grande, abundante. Dios nos da tantas promesas. Bien, en esta primera lección, aquí la vamos a culminar. Vamos a culminar esta primera lección aquí.
vamos a tener otras tantas, pero en esta primera lección recuerde la existencia de Dios. Dios está ahí, el creador de todas las cosas. Él se nos reveló a través de su palabra. Y Él es el creador inteligente, pero no solamente es un ser inteligente, sino que es el ser único y verdadero que está rodeado de cosas grandes, y una de ellas es su amor. Y Él quiere dejarnos ver su amor. Es un Dios bueno y quiere salvarnos, redimirnos y que vivamos en bien. Y nuestras familias, nuestros hijos, todo lo que nos rodea, Dios quiere transformarlo y que seamos bendición donde quiera que nos encontremos. Ese es el Dios creador de todas las cosas. Él no es un ser que se ha desentendido de su creación, de sus criaturas, sino que Él vino y murió por nosotros, dio su vida y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es Jesucristo, el Dios que se humanó y se reveló a nosotros. Vamos a dejar una tarea que es opcional. Si gustan hacerla, en la semana la pueden hacer. Y nos vemos hasta el domingo. Sabemos que el siguiente domingo tenemos una actividad. Bueno, para quien vea este video, quizá esto no aplique, ¿no? O no sabemos en qué fecha lo van a ver, pero el domingo 16 tenemos un evento en la iglesia. No tendremos estudio bíblico hasta el 23. Bien, hasta el domingo 23 de febrero llevaríamos esta tarea. La tarea es escribir una reflexión personal. ¿Por qué creen Dios? Ahora que ya hemos visto toda terminado esta lección, ¿por qué creen Dios? Lleve una reflexión, escríbalo en una hoja a mano con pluma, ponga su nombre en la parte alta, escríbalo y tómelo como un momento ahí personal. Piense, razone, reflexione en todo esto que hemos visto. Y ahora responda, ¿por qué creen Dios? Le invitamos a que lea Romanos 1, capítulo 1, 18, versículo 18 al 21. Y responde la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la revelación de Dios en la naturaleza? Bien, en esto consistiría esta tarea. Dios los bendiga, que disfruten sus semanas, sus días, y déjese bendecir por Dios. Para mí, mañana es lunes, así que hoy iniciamos semana, en domingo va esta nueva semana, en domingo inicia, pero mañana trabajamos, hay que ir y hacer las labores. Y bueno, que el Señor nos bendiga y nos prospere grandemente en cada tarea que se nos asigne. Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima lección.